Muy buenas tardes a los presentes, a los medios y a los amigos que nos hacen el honor de acompañarnos. Queremos comentar que nos hemos convertido famosos en estos últimos días porque han comentado una iniciativa de reforma constitucional que presentamos nosotros. Queremos decir que debemos de abandonar precisamente que deben de abandonar el discurso oscurantista, el discurso de mentiras, el discurso trasnochado, el discurso de nos están regresando a la Guerra Fría, del neocomunismo, del miedo, de tratar de meter miedo a la gente. Es muy importante decir que lo que buscamos es que el 51% de la tierra rural, de la tierra del campo, se integre al desarrollo del país. En México ha habido una guerra o ha habido una batalla en aquellos que quieren terminar con el ejido. Y el ejido es una expresión que surge del tema de las comunidades indígenas. Cuando se da la revolución, los que ganan la revolución al final, para no reconocer a las comunidades indígenas, las vuelven ejido. Por eso en el caso de Morelos, en la misma comunidad Plan de Ayala de Zapata, en Anenecuilco, no reconocen a toda la comunidad como comunidad indígena, la reconocen como ejido, porque el ejido, el gobierno dota, el gobierno es el que da, el gobierno es el que te reconoce, y en la comunidad indígena el gobierno reconoce lo que es de los indígenas, o sea, el gobierno reconoce y titula. Por eso es un expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales, así eran los expedientes. Y el gobierno no dota, el gobierno no es el que da, el gobierno reconoce lo que son de los pueblos indígenas y lo titula. Y entonces el gobierno, por revolucionario, para no reconocer las propiedades indígenas, se crea la figura también del ejido, también como una forma de impulsar el reparto agrario, producto de la servidumbre y del estancamiento en que se vivía en el campo en el tiempo porfirista, a través de la acumulación de la tierra. Esa visión de servidumbre campesina y prácticamente de una situación semiesclavizada se logró romper con el tema de la entrega de la tierra, de los latifundios, y ponerle límites a la concentración de la tierra. Eso no es algo que nosotros hayamos hecho, eso ya estaba en la Constitución. Nadie habla de expropiación de la tierra, porque cuando ellos dicen, es que van a expropiar, no se habla no se va a expropiar, ese concepto en la ley agraria no existe. Se expropia un bien cuando se va a hacer alguna obra, algún proyecto, algún programa de utilidad pública. No hablamos de expropiar, no estamos planteando la expropiación de ninguna superficie, ni estamos planteando reducir la propiedad privada. Estamos únicamente proponiendo que lo que ya se reconoció en el artículo 25, miren, los ejidos del país, para que nos demos una idea de su dimensión, representan el 51% de la superficie nacional. Y estamos hablando de que tiene un impacto en más de 10 millones de gente que vive en el campo. Solo 6 millones de unidades agrícolas, que son las que hay en el país. O sea, para que nos demos una idea, total de avecindados, 144,294. Total de posesionarios, 686,551. Total de comunidades indígenas, 842,000 comuneros indígenas.
Total de ejidatarios, 2.938.642, o sea, cerca de 3 millones de ejidatarios que viven en el país, ¿no? Total de sujetos agrarios, 4.611.668.000. Sujetos activos, 4.611.668. Núcleos agrarios, información, o sea, para que nos demos una idea de la dimensión del tema que estamos tratando, que tratamos en la ley agraria. Son millones de campesinos que son cuerpos de agua, 39.081 cuerpos de agua que están dentro de los ejidos. O sea, son parcelas. ¿Cuántas parcelas hay en el país? 6.266.321 parcelas son las que hay en el país. 6.266.000. En total, polígonos al interior de los núcleos agrarios, 6.266.321. Solares, 3.688.033. Tierras de uso común, 72.969. Afectaciones, 129.364. Áreas especiales, son 20.511. Cuerpos de agua, 39.081. O sea, entre todas las zonas agrarias, todos los polígonos que hay al interior, son 11.267.440. De esto es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente que vive en los ejidos. De reconocer que después de la Revolución Mexicana, para acabar con la servidumbre y con el esclavismo, y con el esclavismo, porque la gente estaba casillada dentro de las haciendas, y poder liberar esa mano de obra y que se integraran al desarrollo, se procedió al reparto de la tierra. Se han entregado más de 30.000 núcleos agrarios en el país, más de 30.000 ejidos en todo el país, ¿no? Y se han entregado, ustedes ya lo leyeron, ya lo dijimos, más de 6 millones de parcelas en todo el país. ¿Qué es lo que planteamos? No es una propuesta neocomunista, podríamos llamarla una propuesta neocardenista, porque refleja un poco. Cárdenas fue el que logró parte importante del reparto agrario en las mejores tierras del país. Fue cuando se repartió la Laguna, se repartió lo de Obregón, lo del Valle del Yaqui y del Mayo, se reconoció a la comunidad indígena yaqui, se reconocieron las tierras, se repartieron las tierras en el Valle del Carrizo, en el Valle de Ahome, en el Fuerte, en Culiacán, en la zona de La Barca, en la zona de Jalisco, en la zona de Guanajuato. Fue la época en que se repartieron ejidos, pero no nada más se repartieron ejidos cualquiera, se repartieron las mejores tierras que tenía el país. Muchas de las mejores tierras del país se repartieron para que se entregaran a manos de los ejidatarios y se pusieran a trabajar. Y se crearon instrumentos, se creó el Banco Ejidal, se creó las tiendas de Conasupo en aquellos años para crear instrumentos para apoyar al campo. Y fue el campo que durante más de 30 años, desde los 40 hasta los 70, fue el campo el que logró el crecimiento económico de este país. Fue el campo el que le dio vida a México. Los excedentes de la producción del campo son los que sirvieron para impulsar la industria en el país, el proceso de industrialización del país y la creación de las ciudades y de las universidades en el país, gracias a los excedentes y a la riqueza que generó el campo en este país. Ese modelo se fue agotando porque se llenó de corrupción, de clientelismo, de actitudes corporativas, ¿no? Y de abandono al campo. La política del gobierno empezó a abandonar al campo a partir de los 70. El modelo
el modelo estabilizador de México, el modelo del desarrollo estabilizador, tuvo como base fundamental la gran riqueza del campo. México era un gran exportador de granos y de alimentos al mundo y sobre todo al mercado norteamericano. No exportábamos manufacturas, lo que exportábamos en aquellos años eran productos del campo. Hoy lo que estamos planteando es sencillamente, en la fracción 2 de la Constitución del artículo 27 dice: en México se reconocen los siguientes regímenes de propiedad: el régimen de propiedad privada y el régimen de propiedad pública. Y nosotros decimos, ¿y dónde queda la propiedad social? Para unos la propiedad social queda dentro de la propiedad privada. Eso es lo que quieren los que han acumulado más tierras y más riqueza. Quieren terminar con el ejido para repartirse el ejido entre ellos. Nosotros pensamos que el ejido es un sujeto viable para el desarrollo, y los campesinos, y los ejidatarios, y los comuneros. Eso es lo que planteamos. Y el artículo 25 de la propia Constitución ya reconoce el papel de la propiedad social de la tierra. Dice el artículo 25: el desarrollo económico nacional concurrirá con responsabilidad social del sector público, al sector social y al sector privado. O sea, reconoce el papel del sector social en el desarrollo. Es una realidad, el ejido es una realidad y representa el ejido de las comunidades indígenas y las colonias el 51% de la superficie nacional. Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias para el desarrollo. Impulsará las empresas de los sectores social y privado de la economía. El gobierno impulsará esas empresas. Y dice el artículo 25 de la Constitución, dice: la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, de organización de los trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. O sea, el artículo 25 habla del ejido y habla de la comunidad indígena. No es algo que nosotros, y la propia Constitución habla en su fracción quinta y en otras fracciones del tema del ejido, pero existe el ejido, pero hay dos regímenes de propiedad. ¿Dónde integras el régimen de propiedad ejidal? Que es un régimen diferente a la propiedad privada. Tiene formas de organizarse propias, tiene formas de tenencia propias, diferentes a la propiedad privada. Lo que estamos planteando es reconocer jurídicamente la propiedad social de la tierra y darles personalidad jurídica para que tengan personalidad para el desarrollo. Eso es lo que planteamos. No estamos planteando disminuir, como lo han propuesto otros compañeros, la propiedad privada de la tierra. No estamos planteando reducir la propiedad privada a 50 hectáreas que proponen muchos compañeros nuestros del movimiento agrarista del país. Estamos proponiendo dejar la propiedad privada como está, pero estamos planteando que se reconozca la propiedad social de la tierra. O sea, entonces debe de decir la fracción 2 del artículo 27, debe decir: en México tenemos los siguientes regímenes de propiedad: el régimen público, el régimen privado y el régimen social. Es todo lo que queremos plantear, que se reconozca al ejido como un sujeto de derecho para que sea un sujeto para el desarrollo, los ejidatarios. Y estamos hablando de cerca de 11 millones, 12 millones de familias que viven en el campo. En total de población somos más de 26, 27 millones de habitantes. De eso estamos hablando, de familias concretas que queremos que salgan hoy del abandono, de la incertidumbre jurídica. Cuando estaba el movimiento cardenista y después durante esos siguientes 30 años, el ejido era sujeto de crédito. Hoy el ejido no es sujeto de crédito ni los ejidatarios. Los ejidatarios tienen que poner sus solares o sus casas para poder sacar un crédito, porque el título, el certificado agrario no te avala para solicitar un crédito. Entonces el ejido está fuera, no tiene posibilidades de integrarse al desarrollo, está fuera de los programas y de las posibilidades de tener financiamiento para poder impulsar su desarrollo, no tiene instrumentos para el desarrollo. La reforma salinista se los quitó, porque en el fondo aspiraban
a que la propiedad social de la tierra, el ejido y la comunidad se fueran convirtiendo en propiedad privada. Esa es la lógica de la reforma salinista, privatizar el ejido. Esa es la lógica. Lo que nosotros planteamos ahora es, hay que fortalecer al ejido como sujeto de desarrollo, para que el ejido nos vuelva a apoyar, como lo hizo en la época cardenista, y nos permite el ejido volver a ser un gran sujeto del desarrollo nacional y lograr la autosuficiencia nacional. Ahorita venimos de hablar con el director de la Financiera Nacional, y me dice que él va a buscar la forma para que haya crédito para los ejidatarios. La verdad es que no hay forma. Yo le decía, si no cambiamos el artículo 27, el ejido, antes de la reforma salinista, el ejido era sujeto de crédito como sujeto social. El ejido podía pedir crédito como ejido, aparte el ejidatario. Hoy no pueden pedir crédito. Hoy tu certificado agrario, tu título agrario, no te permite tener crédito. No te lo avalan como sujeto de crédito, porque todavía la tierra social, la propiedad social de la tierra es inalienable y es imprescriptible. Ese es el problema. Pero nosotros, ¿qué proponemos? Que al margen de eso, debe de ser elegido sujeto de crédito. Quienes pagan los créditos, y lo veíamos con el director de Financiera Nacional, quienes les han pagado los créditos a ustedes que han dado, son los pequeños ejidatarios, ¿no? Los que siempre esperan las condonaciones de los créditos, o los que no han pagado, la gran deuda que tiene la financiera en créditos es debido a las grandes empresas o a los políticos que se convierten en grandes agricultores y que no pagan porque están esperando que les condonen los créditos. Esos son los créditos que están pendientes de pagarse. Lo que estamos planteando es que se apoye al pequeño agricultor, pero para apoyar al pequeño agricultor y al ejido y a la comunidad, tienes que lograr que sean sujetos de derecho, no como propiedad privada, sino como propiedad social de la tierra. Es lo que estamos proponiendo. Ahora, con la reforma del 27, se planteó que el tema de los excedentes de la pequeña propiedad se iban a repartir tomando en cuenta las leyes agrarias de los estados. La reforma fue en el 92 de Salinas, y en la reforma de Salinas se planteó, creo que es en la fracción 7, ¿no? La fracción 17, se planteó que los excedentes de la pequeña propiedad se entregarán o se fraccionarán a partir de las leyes estatales. Tenemos 3 leyes estatales nada más en el país, o sea, solo 3 estados tienen leyes para afectar esto, para afectar aquellas propiedades que se han pasado de la pequeña propiedad, los excedentes de la pequeña propiedad. Entonces tú no tienes instrumentos jurídicos para acotar que vuelva a surgir en México el nuevo neolatifundismo, que es lo que está surgiendo a partir de las grandes transnacionales y de la compra de la tierra, o de los grandes monopolios que se dedican a acaparar ahora las mejores tierras del país. ¿Cómo evitamos volver al porfirismo? Pues la única forma es que no se excedan de los límites de la pequeña propiedad. Más ahora que estamos avanzando en la biotecnología, en lograr que a través de pequeñas superficies de tierra logremos máximos productivos, logremos más eficiencia productiva, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? No nada más son los monopolios los que están acumulando tierras, también son los políticos que son miembros que hacen acciones de corrupción, y una forma para ocultar o para manejar su dinero es comprando tierras. A Duarte se le localizaron más de 40 propiedades en Chihuahua, a Javier Duarte. Solo una propiedad, a César Duarte, solo una propiedad tenía 35,000 hectáreas. Solo una propiedad de Duarte. ¿Cómo afectas los latifundios fruto de la corrupción si no tienes leyes agrarias para hacerlo? Porque no hay leyes agrarias en los estados. No hay leyes, solo 3 estados y uno es Zacatecas. No me estoy refiriendo a mi estado. Zacatecas es uno de los pocos estados que tiene una ley agraria. De los 32 estados, solo 3 estados. Después,
de la reforma del 92 han pasado cerca de 30 años y los gobiernos estatales no han cumplido su obligación constitucional de hacer leyes agrarias. Por eso, el exgobernador de Nayarit, o sea, varios gobernadores siguieron los mismos mecanismos de acumulación de riqueza de Javier Duarte, el gobernador de Durango, Jorge, el gobernador de Nayarit, que está procesado actualmente, el gobernador de Sonora. Eran un grupo de gobernadores que le dieron forma a su corrupción a través de comprar inmuebles en Estados Unidos y de comprar ranchos y caballos finos en México. Y compraron muchos ranchos. ¿Cómo vas a afectar la corrupción? Y la otra forma del neolatifundismo se da a través de la delincuencia organizada, que se quedan con ranchos, se quedan con tierras de la gente y han acumulado propiedades, los capos de la droga, muy extensas. ¿Cómo las vas a afectar cuando agarres a los capos si no tienes leyes para buscar evitar esas situaciones que se hagan? Por eso planteamos nosotros quitar, no planteamos adicionar, quitar en ese artículo el tema de que sean las leyes estatales las que hagan justicia agraria. Estamos planteando que sea el gobierno federal, la autoridad federal, la que vea los temas de los excedentes de la pequeña propiedad. ¿Por qué? Porque los gobernadores generalmente están coludidos con los grandes latifundistas, porque son los nuevos latifundistas son parte de la mafia del poder en los estados, son parte de los grupos de poder y son parte de los grupos que financian las campañas electorales de los gobernadores que están en el poder. Muchos de ellos son parte de esas empresas o son parte de esos grupos económicos que se han apoderado y han concentrado grandes extensiones de tierra. Entonces nosotros decimos, saquemos el problema de los estados y traigamos nuevamente a la federación. Son dos partes de la Constitución que estamos planteando modificar. Uno, incorporar la propiedad social de la tierra para lograr que sea sujeto de derecho y sujeto del desarrollo y lograr que el tema agrario ya no lo dejemos en manos de los estados. Tenemos 30 años esperando que los gobiernos estatales y los estados hagan sus propias leyes agrarias y no lo han hecho, porque no les interesa, porque son cómplices de los procesos de concentración de grandes extensiones de tierra por parte de algunas gentes o algunas empresas o algunos monopolios. Hoy necesitamos acabar con eso. Por eso, porque no queremos volver al neolatifundismo, porque no queremos volver al neoporfirismo a través de las nuevas empresas, de los nuevos monopolios agrícolas del país. Entonces, por eso estamos planteando esto, que es un tema agrario. Ahora, no nada más estamos viendo esto, estamos planteando esto del 27 que va ligado con una propuesta que suscribimos con la senadora Nestora, que plantea modificar el tema de los tribunales agrarios. Y estamos planteando crear un código agrario y un nuevo código de procedimientos agrarios que no existe para acelerar los procesos agrarios y modificar el código agrario para hacerlo más eficiente, más efectivo y con mejores resultados. Que la justicia agraria no pase como Zapata. Cuando Zapata se luchó y peleó contra Madero, rompió con Madero, cuando vino Zapata a ver a Madero y le dijo, no, vete a la corte, vete a los tribunales a que te resuelvan tus problemas agrarios. Y los indígenas del país tenían 20, 30, 50 años peleando que la corte le reconociera sus tierras. Entonces Zapata pidió justicia inmediata. Por eso se hizo una ley agraria donde el Poder Ejecutivo tenía mandato para entregar la tierra y no hacer grandes trámites. Hoy estamos como los tribunales agrarios de la época porfirista, tribunales agrarios que duran 10, 20, 30 años para resolver un trámite agrario y que nunca te lo resuelven, y tienen la tierra inmovilizada, porque mientras está el conflicto la tierra no se trabaja. Hoy necesitamos que esa tierra se integre y participe en la actividad productiva y en el desarrollo del país. Por eso necesitamos tribunales agrarios eficientes, eficaces y que estén al margen de la corrupción, del influyentismo, de privilegios para unos.
¿no? Más con los tribunales agrarios que tenemos, que los puso Diego Fernández de Ceballos. O sea, resultó que el PRI dejó los tribunales agrarios como dicen, le entregó la iglesia, ¿mande? A Lutero, o sea, le entregaron el tema agrario a los que están en contra del tema agrario, o sea, del tema de la tierra, ¿no? Lo puso en manos. Y después llegó el jurídico de Peña Nieto, Eduardo, que se dedicó a poner magistrados en los tribunales agrarios, en las playas, en los estados playeros, para repartirse la tierra de las playas. En Cancún, en Quintana Roo, en Campeche, en Yucatán, en Colima, en Jalisco, para quedarse con las tierras de las playas, que es lo que les interesaba, porque tenía más plusvalor para hacer grandes desarrollos turísticos. ¿Qué privilegiaron ahí? La corrupción. Hoy estamos planteando una reforma integral del tema agrario, y esta es una parte de esa reforma, para que tú puedas, yo le decía al director de la financiera, para que tú puedes dar crédito si tú quieres a los ejidatarios, nada más que eres vulnerable, porque con la ley actual como está, jurídicamente no puedes dar los créditos. Los puedes dar como un acto político, como un programa político, pero no como una cuestión jurídica sustentada. Tenemos que cambiar la Constitución para reconocer a los ejidatarios como sujetos, como pasaba con Cárdenas, como pasó hasta con Echeverría. Los ejidos eran sujetos de crédito, las uniones de ejidos eran sujetas de crédito. Hoy ya no, hoy el crédito es individual, y dejó el ejido y dejó el ejidatario de ser sujeto de crédito por sus tierras. Hoy la garantía de la gente del campo son sus cosechas y son sus casas. Tú pones como garantía tu cosecha, es tu prenda, es tu garantía. Y pones como prenda, como garantía de tu pago, tu casa, o tu tractor, o tus camiones, o tus bienes. Por eso estamos planteando una gran modificación que haga justicia en el campo. Y es una gran reforma. Nunca planteamos la expropiación. Ese planteamiento amarillista, macartista, de buscar meter temor, ya llegó el comunismo, para ese discurso, fue el discurso de la Guerra Fría para atacar a los movimientos libertarios de América Latina en la década de los 60, 70 y 80. O sea, esta gente regresa al pasado. Nadie está hablando de expropiar ni de reducir la pequeña propiedad, ¿no? Lo que estamos planteando es darle fortalezas a la propiedad social para que pueda ser un instrumento para el desarrollo. Es lo que proponemos, nada más. Que no se asusten, ¿no? Lo que queremos es justicia para los campesinos, para más, cerca de 11 millones de ejidatarios y de comuneros y de colonos que hay en el país. Eso es lo que proponemos, justicia para ellos, ¿no? Ahora, ellos quisieran que este sector viviera en la pobreza, viviera en la exclusión, porque están excluidos del desarrollo actualmente. Están excluidos porque no existen jurídicamente, no son una realidad jurídica en el país. Hoy necesitamos que lo que es una realidad por la vía de los hechos, le hagamos una realidad en el derecho, para que también sea una realidad en el desarrollo, porque le apostamos a que este sector pueda ser el motor de la economía del campo. Qué bueno que los grandes agricultores, que los agricultores que se dedican a la actividad comercial y a la actividad comercial y a la actividad de exportación son buenos productores, qué bueno, son eficientes, pero ahora queremos que los pequeños productores también se integren al desarrollo, dejen de estar en la exclusión y en el abandono y en el olvido. Eso es lo que queremos. Queremos que haya justicia para los más pobres, para los más necesitados. Qué bueno que les vaya bien, vamos a apoyar a los grandes en lo que podamos, pero lo que necesita, cuando el presidente tuvo dos compromisos en su campaña, uno el compromiso de la autosuficiencia alimentaria y el compromiso del rescate del campo. Y rescate del campo es rescatar a este sector, porque este sector fue el que fue atropellado, abandonado, marginado, excluido del desarrollo. Hoy necesitamos incluirlos en el desarrollo del país, es lo que estamos proponiendo, que sean parte de este México que queremos construir, porque no hay un México sin ellos,
porque son ellos los que nos van a ayudar, fíjense, son ellos rescatando este sector es el que nos va a permitir lograr la autosuficiencia alimentaria. Este sector es tan importante, porque ellos no se dedican a producir productos que tengan alto valor comercial, ellos se dedican a producir los granos que requiere el país, los alimentos. La cultura del sector de la pequeña agricultura es un sector que se dedica a producir maíz, frijol, los productos que consumen los mexicanos. Por eso creemos que hay que apoyar a este sector, que hay que rescatar a este sector. Y esta ley lo que plantea es rescatarlos del olvido, del abandono y poner de pie a este sector del campo mexicano que es tan importante para el desarrollo del país, y ya lo demostró, porque fue este sector el que puso de pie a México, fue este sector el que logró los excedentes en las exportaciones de la década de los 50, 60, 70 y una parte de los 80 todavía. No nada más los grandes productores, el sector principal que lograba la exportación era el sector social de la economía del campo mexicano. Pues no sé si hay alguna pregunta. Quisiera hacerle un par de preguntas, una en relación a este tema y otra en otra cuestión. ¿En qué estatus está esta iniciativa? ¿En qué nivel se encuentra? Se acaba de presentar, se va a tener que turnar a la comisión, seguramente se turnar a la Comisión de Reforma Agraria y también de alguna forma la vez pasada se turnó también a la Comisión de Agricultura, porque tiene que ver con la agricultura también. No sé si la pasen también a la de Justicia, pero entiendo que la comisión, que ya dieron el turno en el Pleno y apenas está llegando a las comisiones. ¿No sale en este periodo, senador? No, no sale en este periodo, pero es importante que se empiece a discutir el tema. Claro. Oye, en otra cuestión, si usted me lo permite, muchos hablan de regresar al semáforo rojo, pero hay quienes dicen que siendo responsables, para no otra vez paralizar la economía, pues hay que hacer caso de las cuestiones mínimas de sanidad, ¿no? Por ejemplo, el uso del cubrebocas, que quizá con eso podría ser suficiente como para no paralizar la economía. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo pienso que la economía de México va caminando bien. Este último trimestre, como ustedes saben, creció el 12.1%. Este último trimestre, final, en esta semana, logramos que el dólar bajara de 22 a 19 pesos el dólar. Se logró también que el petróleo subiera de $38 el barril a 44. La economía empieza a estabilizarse y empieza a crecer. Yo creo que es muy importante mantener el crecimiento de la economía, porque en México, en Estados Unidos a lo mejor la gente puede aguantar, porque tiene una economía más sólida, más fuerte, tiene fondos para lograr sostener a su población en condiciones más o menos adecuadas de vida. Aquí no, aquí si no trabajas no comes. Entonces lo que necesitamos es lograr no nada más el cubrebocas, no nada más el lavado de manos, no nada más la sana distancia. Lo que necesitamos es una estrategia que yo, la verdad, con todo respeto, a veces no la veo. Nosotros necesitamos, lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México es excelente. O sea, lo que tú tienes que hacer es detectar con oportunidad a la gente que tiene la pandemia, que está contagiada. Y si tú sabes que por cada contagiado que tiene síntomas, tienes 30 que no tienen síntomas, el problema no más es localizar al que tiene síntomas, sino a los 30 que no tienen síntomas, para también curarlos, aislarlos y que no contaminen a más. Porque esos 30 que no tienen síntomas andan en la calle contaminando a los demás. Entonces, tú tienes que hacer una estrategia de ofensiva, de detección temprana de la enfermedad, y tienes que hacer una estrategia preventiva, y la prevención viene con las medidas sanitarias, pero también tiene que ver con la alimentación de la gente, también tiene que ver con sus condiciones de salud de la gente, también tiene que ver con tomar algunos vitamina C, zinc, hay algunos medicamentos que ayudan un poco a fortalecer las defensas del cuerpo ante esta enfermedad. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es prevenir que la enfermedad te dé, y dos, detectarla tempranamente, porque cuando no la detectas tempranamente la gente te llega muriéndose al hospital. Hoy los médicos han aprendido a conocer una enfermedad que no conocían,
y los niveles de mortalidad han disminuido, eso es bueno, pero han disminuido sobre acierto error. Han muerto más de 105,000 fallecidos en el país, no es cualquier cosa, más de 1 millón de contagiados, detectados, ¿cuántos no tenemos sin detectar? Si tú hablas de 1 millón de contagiados detectados, estás hablando de 30 millones de contagiados, y por cada contagiado detectado hay 30 que no tienen sintomatología. Estás hablando de 30 millones de mexicanos que ya fueron víctimas de esta enfermedad. O sea, la estrategia no es buena, como usted dice. La estrategia yo creo que hay que cambiarla, y que aquí en el DF ponemos aquí de 10,000 se incrementaron a 20,000 pruebas en la calle, fuera del metro. O sea, yo creo que tú tienes que ir a la ofensiva. ¿Cómo lo hicieron en Corea del Sur? Pues a todos los enfermos les seguían su huella a través del tema de las telecomunicaciones, del celular. ¿Con quién te has reunido? ¿Dónde has estado? En los últimos 14, 15 días. Entonces detectaban dónde habías estado y con quiénes. Entonces iban a buscar a esos con los que tú habías estado y hacerles la prueba. O sea, tú ibas cerrando el círculo. Aquí no hacen nada. O sea, tú tienes que hacer una buena historia clínica. A ver, no nada más estás enfermo, sino en los últimos 14 días con quién tuviste contacto. E ir por esos que tuviste contacto para hacer la prueba. Si resultan positivos, pero asintomáticos, de todos modos los confinas, los tratas, les das medicamento, le haces la prueba y sale negativo, los liberas a la actividad normal. Pero tienes que hacer una buena historia clínica, tienes que hacer un buen estudio de análisis clínicos del paciente. O sea, tienes que seguir una estrategia diferente. Los médicos debemos de volver a hacer medicina, no nada más atender a los enfermos cuando llegan a la clínica, sino cuál es tu entorno, con quién estuviste y tratar a todos esos. Aquí se ha promovido el uso de cubrebocas. Yo creo que incluso el secretario de Hacienda pues ha dicho que también eso podría ser punto clave como para no paralizar la economía. O sea, hay muchas cosas que hacer, como usted dice, pero algo importante es el uso del cubrebocas, ¿no, senador? Hay que usar el cubrebocas, a pesar de que hay que usar el cubrebocas. ¿Sí? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Lo que no se puede hacer es seguir manteniendo paralizada la economía. O sea, la economía tiene que seguir fluyendo, pero pues todos protegidos, tan sencillo como eso, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cómo ve usted? Yo creo que es importante que la economía no la paralicemos. Aunque muchos estados, con el semáforo rojo que fue declarado recientemente, las economías se están paralizando. Nuevamente están cerrando los restaurantes, están cerrando los hoteles, están cerrando los centros turísticos, están cerrando las fuentes de empleo, los pequeños talleres. Yo creo que hay que mantener la actividad económica y fortalecer las medidas sanitarias. Así es, necesariamente, porque si no podemos llegar a un estado otra vez de mucha complicación. Y bueno, pues usted acaba de hablar de toda la complicación que hay en el campo, pues hay que empezar por no paralizar, ¿no? Vamos a mandarles nuestras iniciativas a aquellos senadores y aquellos, es amigo nuestro Bosco de la Vega, pero me parece que su declaración está fuera. Tratan todavía a los campesinos como campesinos polvorientos, casi como campesinos mugrosos, como campesinos sucios, como campesinos casi como peones, como servidumbre. Precisamente contra eso luchamos, contra eso se levantó una revolución en México, por justicia para el campo. Hoy estamos para que esa justicia que se hizo posible con el reparto de la tierra, hoy esos grupos, esa población se integre a la actividad productiva. O sea, no nada más hay que tener la tierra. Si no tienes los instrumentos para hacer esa tierra productiva, no vas a lograr que realmente haya justicia con ese sector de la población tan importante. Ahora, la actividad del campo es fundamental para el país. La soberanía alimentaria es más importante que la soberanía energética. Es la que mantiene los alimentos, la que soporta la alimentación de la población. Necesitamos recuperar nuestros hábitos alimenticios y no estar nada más siguiendo hábitos de otros países que han generado también la gran producción de la obesidad en el país. Necesitamos recuperar nuestros hábitos alimenticios y necesitamos recuperar nuestra cultura alimentaria.
nuestra práctica alimentaria. Muchas gracias. Oiga, nada más una cuestión, perdón, ya se empiezan a conformar alianzas electorales, partidos de Morena y demás. ¿Ustedes no, Morena, cómo se encuentra en este momento? Porque hay quienes dicen que a lo mejor la cuestión de la pandemia les podría afectar, harán alianzas con otros partidos, ¿se sienten todavía seguros de mantener la mayoría en la Cámara, por ejemplo? Yo creo que Morena tiene condiciones para ganar la elección. 12, 13 estados de la República los va a ganar. Pero creo que no nada más hay que ganar, sino, como dice el dicho, hay que saber ganar. O sea, no nada más necesitamos ganar la mayoría, sino necesitamos irnos a una mayoría calificada para poder hacer los cambios que se requieren en este país. Para lograr esa mayoría calificada, pues requieres hacer alianzas, como se han hecho alianzas parlamentarias en el Parlamento, en el Congreso, alianzas legislativas. Hoy también necesitamos hacer alianzas políticas. Yo creo que es importante. Y creo que un partido con el que debemos de hacer alianzas nosotros es el PT. Creo que con el Verde hay un debate y una discusión, pero creo que a nivel federal podríamos hacer alianza también con el Verde y a lo mejor con el PANAL. A lo mejor a nivel local puede haber variaciones, en algunos estados sí, otros no. Pero creo que a nivel federal tú tienes que asegurar la mayoría calificada en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, que es lo que está en juego ahorita. Y Zacatecas, por supuesto, sí tienen mucha confianza de... Tenemos confianza, pues Morena anda arriba del 40, casi 50% de la aceptación. Pero también creo que no podemos confiarnos, porque en muchos de esos estados, Zacatecas es uno de ellos, es posible que, y le han cantado que se haga la alianza en Zacatecas del PAN, del PRI y del PRD. No sé si Movimiento Ciudadano también. No hay enemigo fácil. No podemos confiarnos nosotros, ¿no? Tenemos que mantener nuestros principios. Tenemos diferencias con el Verde, tenemos diferencias con el PANAL, que representó al viejo charrismo sindical, el PANAL, y al Verde, que siempre fue como Esquirol ahí a favor del PAN y después del PRI, siempre acomodaticio, moviéndose con mucho oportunismo. Bueno, es un partido que a lo mejor vamos a necesitar. Hoy lo necesitamos en los congresos, hoy son aliados nuestros en el Parlamento. Entonces, nosotros tenemos que buscar ganar, pero también ganar manteniendo nuestros principios, pero también tenemos que ver pragmáticamente lo que tenemos que hacer para lograr el objetivo que queremos. ¿Qué queremos? Pues darle certeza a nuestro presidente. ¿Qué queremos? Que nuestro presidente pueda seguir teniendo mayoría, no nada más simple, sino calificada en el Congreso. ¿Qué queremos? Fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Solo nosotros a lo mejor no vamos a lograr mucho. Podremos tener mayoría a lo mejor, pero pues si tú amplías tu mayoría es mucho más contundente, es mucho mejor. Y bueno, nada más para lo de esta propuesta agraria, me preocupa, no me preocupa, pero me llama la atención que todas las voces reaccionarias, conservadoras, neoporfiristas del viejo cuño, hoy salgan los que siempre atacaron al presidente, los que se la han patado buscando siempre moros con tranchetes, a base de la mentira y de buscar la manipulación, porque ya regaron en el campo mexicano. Y ahorita hablaron unos compañeros de Tamaulipas de que vamos a quitarle sus tierras, que vamos a expropiar. Pues eso, ni la palabra expropiación no está en la propuesta de reforma, ni siquiera existe en el tema agrario del país como concepto legal. Por eso digo que están armando una campaña de miedo, una campaña de manipulación, una campaña a partir de la mentira y del engaño y de una actitud rancia del viejo conservadurismo, del porfirismo. Hoy, eso es lo que vemos en los comentarios, neocomunistas que defienden a los campesinos polvorientos del campo, ¿no? O sea, sí los defendemos a los campesinos polvorientos, sí estamos con ellos y también apoyamos a los grandes, somos amigos de Bosco. Le pedimos a Bosco que primero lea la iniciativa y después haga declaraciones, y a los senadores que lean la iniciativa, que estudien,
¿no? ¿Dónde está el concepto de expropiación? No existe en la propuesta, ¿no? O sea, buscan usar conceptos para atemorizar, aterrorizar a la gente, para que la gente se levante en contra del gobierno. Es que ya estamos regresando, ya estamos yendo al Venezuela de México. No. Nuestro agrarismo es anterior a lo de Venezuela, tiene historia, tiene pasado y tiene presente y tiene futuro. Y lo que queremos es que nuestros campesinos, nuestros ejidatarios y comuneros sean parte del futuro y del presente que estamos construyendo de justicia para México. Eso es lo que queremos. Muchas gracias.